Cuando hablamos de invertir, muchas veces pensamos en diferentes tipos de activos que existen. Y uno de los más populares que vamos a hablar el día de hoy es de las acciones. Vamos a platicar de todo lo que necesitas saber como principiante sobre las acciones. ¿Qué son las acciones? ¿Por qué invertir en acciones? Tipos de acciones, cómo empezar a invertir en acciones, qué analizar antes de comprar, estrategias populares de inversión y mucho más. Y bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué son las acciones? Y son un título que representa una porción de la empresa. Cuando nosotros compramos acciones, ya somos parte accionistas de esa empresa donde estamos comprando esa acción. Por ejemplo, si nosotros compramos una acción de Meta, ya somos parte dueños de la empresa de Meta. Y también tienes derecho a una parte proporcional de las ganancias hacia ti, que eres inversionista ahora de la empresa. Este reparto que hacen las empresas de sus ganancias se le llama dividendo. Hay algunas empresas que pagan dividendos, hay otras que no pagan dividendos. Bueno, ¿y por qué invertir en acciones? Se ha demostrado que las acciones tienen un potencial de crecimiento a través del tiempo. Si vemos históricamente cómo se ha comportado la bolsa a través del tiempo, vemos que crece y crece y crece constantemente. Y la bolsa está conformada de muchas empresas. Empresas que son públicas y que emitieron sus acciones en algún momento. Entonces se podría decir que es el conjunto de acciones de empresas y que constantemente están creciendo a través del tiempo. Entonces, al invertir en acciones, invertir en empresas, nosotros podríamos ver un aumento de nuestro capital. También se puede ver como una generación de ingresos pasivos, ya que algunas empresas pagan dividendos regularmente. Pero ojo, no todas las empresas pagan dividendos. Hay algunas que sí deciden pagar estos dividendos y hay otras que no. Y en el caso que paguen estos dividendos, provienen de las mismas ganancias que está generando esta empresa. Otra ventaja es la diversificación que puedes tener al invertir en diferentes empresas de diferentes giros, sectores, geografías y riesgos diferentes. También tenemos un acceso al crecimiento global. No solamente nos encasillamos a poder invertir en nuestro país, sino podemos comprar acciones que son del extranjero. Por ejemplo, yo que estoy en México, puedo comprar acciones de Estados Unidos, siendo una economía que crece constantemente en el tiempo a una tasa muy buena, lo cual yo lo puedo hacer comprando una acción americana o invirtiendo en la bolsa americana desde aquí. Tipos de acciones. Hay diferentes tipos de acciones, como por ejemplo están las acciones ordinarias, que son las más comunes, donde tienes un derecho a voto en la empresa y también el acceso a estos dividendos que repartiría la empresa. Existen también las acciones preferentes. Estas no otorgan un derecho a voto, pero ofrecen dividendos altos y prioritarios. Acciones de crecimiento. Se le llama acciones de crecimiento a esas empresas que buscan no repartir dividendos, pero reinvertir constantemente las ganancias. Y su enfoque está en aumentar su valor. Acciones de valor. Son empresas que están infravaloradas en el mercado financiero, con un gran potencial de recuperación. Acciones de dividendos. Son empresas que pagan dividendos constantemente. Algunos ejemplos serían las famosas Dividend Kings, que son algunas empresas que por más de 50 años han pagado dividendos constantemente a sus inversionistas e incluso tratan de estar creciendo estos pagos. ¿Cómo empezar a invertir en acciones? Esta es la pregunta del millón. Mucha gente viene hacia este canal buscando esta respuesta. Pero antes de eso tenemos que saber nuestros objetivos. ¿Buscas un crecimiento a largo plazo? ¿Buscas ingresos pasivos? ¿Buscas ambas cosas? Hay que establecer también nuestro perfil de riesgo, porque no todas las personas deberían de invertir en acciones. Hay personas que son más conservadoras, para las cuales existen activos financieros que no son tan arriesgados como las acciones, porque claro que una acción, al ser una empresa, posee ciertos riesgos. Esa empresa puede llegar a quebrar en algún punto de su ciclo. Entonces debes de decidir cuánto riesgo estás dispuesto tú a asumir. En la descripción del video dejaré una encuesta que puedes realizar para así conocer tu perfil de riesgo y ver más o menos cómo deberías de invertir tu dinero.
Esta es totalmente gratuita. Bueno, una vez que ya sepas tus objetivos financieros y que sepas tu perfil de riesgo, ya podemos buscar plataformas de inversión. Existen muchas plataformas de inversión por ahí. Hay algunas que son locales y hay otras que son extranjeras. Y yo recomiendo siempre buscar las locales y que estén reguladas por las autoridades de tu país. Por ejemplo, aquí en México tenemos muchas casas de bolsa, pero la que yo utilizo en lo personal y la que recomiendo es GBM Casa de Bolsa o el Grupo Bursátil Mexicano, ya que es una buena plataforma para principiantes y cobra unas comisiones muy competitivas. Todas las plataformas te van a cobrar de una u otra manera alguna comisión, ya que también para ellos es un negocio. Y únicamente con una plataforma de inversión tú puedes acceder a la compra de estas empresas o acciones. Y para las personas que no vivan en México y que vivan en otro país, hay muchas plataformas internacionales, como por ejemplo está Interactive Brokers, eToro y muchas otras más que se pueden utilizar. Pero siempre hay que investigar que sea lo más segura posible, porque hay algunas por ahí que no son para nada seguras. Entonces hay que investigar muy bien antes de depositar nuestro dinero en estas plataformas de inversión. Y es recomendable siempre empezar de poco a poco. No necesitas grandes sumas de dinero para poder comenzar. Hay acciones muy baratas de incluso $1, como hay acciones muy caras de incluso miles y miles de dólares. Depende cuál estés buscando. Ahora, ¿qué analizar al comprar acciones? Bueno, hay que entender que los precios que vemos reflejados y que nosotros vamos a pagar para comprar una acción solamente es eso, es un precio. No significa que la acción esté barata o esté cara, simplemente es un precio que ellos colocan y al cual se está intercambiando en el mercado. En lo que sí nos tenemos que fijar es en los fundamentos de la empresa. Hay diferentes tipos de análisis para ver si es una buena empresa y cuándo comprar. Por ejemplo, se utiliza el análisis técnico para ver cuándo se va a comprar una acción y el análisis fundamental para determinar si es una buena acción o si es una buena empresa para comprarla. Y no me voy a meter tan a detalle en estos tipos de análisis porque podríamos hacer un video muy extenso sobre esto. Pero vamos a platicar de lo más importante. Al comprar nosotros una empresa, nos tendríamos que fijar en los estados financieros. Hay que fijarnos bien en los ingresos. ¿Está creciendo constantemente esa empresa o no lo está haciendo? El ideal sería que sí. ¿Qué tanta deuda tiene la empresa? ¿Tiene un nivel de deuda manejable o es un nivel de deuda que la sobrepasa? Esto es muy importante en cuestión de riesgos, ya que si tiene una deuda gigantesca que no pueden pagar, pues hay una posibilidad muy grande que esa empresa vaya a tronar. Y para saber rápidamente si una empresa está cara o barata, hay varios indicadores financieros que podríamos ver rápidamente para determinar esto. A mí me gusta mucho fijarme en el P/E ratio o Price to Earnings ratio. Y para decirlo en términos muy simples, cuando este número esté bajo, significa que es bueno o que está barata. Y cuando está muy alto, que está cara, que no es tan bueno. Y básicamente esto te dice cómo está el precio de la acción en ese momento contra las ganancias que tiene la empresa en ese momento. Así que entre menor, mejor. Entre mayor va a ser peor y más cara. Y aquí también podría hacer un video exclusivamente para esto y sería para niveles más medios o avanzados. Que al grabar este video estamos pensando en los principiantes. Entiendan qué es lo básico primero de las acciones y después ya tomen esos pasos e ir escalando a temas más avanzados. Bueno, también podemos ver en una empresa si tiene una ventaja competitiva. ¿Qué hace que esta empresa sea única en su sector? Hay que ver en qué sector están las empresas y las tendencias del mercado. Como por ejemplo, en estos momentos que está muy de moda la inteligencia artificial y se piensa que va a revolucionar el futuro, pues podría ser una buena idea invertir en empresas que estén desarrollando este tipo de tecnología para el futuro. Evaluación, muy importante, que también puede ser un tema muy extenso, pero simplemente viendo el P/E ratio, como lo platicamos hace unos momentos, ya podemos saber si una acción está cara o barata. Aunque obviamente hay que fijarnos en muchas otras variables. Esto es solamente para entender la superficie, para entender
lo básico. Hay estrategias populares de inversión al invertir en acciones, como la famosa Buy and Hold, que sería básicamente comprar esas acciones y dejarlas dentro de la plataforma de inversión. Y ya, no venderla, no hacer nada con ellas, sino dejarla hacia el mediano o largo plazo. Otra estrategia es el Dollar Cost Averaging, que es básicamente invertir una cantidad fija mes con mes para reducir la volatilidad de los precios a través del tiempo. Y esa es una estrategia que recomiendan financieros muy importantes. Por ejemplo, dicen que comprar el ETF del S&P 500 constantemente mes con mes a través del tiempo te puede dar un excelente resultado y crecer tu patrimonio constantemente. Pero ojo, esto a largo plazo. Siempre las acciones o las inversiones de capital se deberían de ver hacia el mediano o largo plazo, no en el corto plazo. El hacer una compra y venta rápida, que no es lo que recomendamos, se le llama trading, que también es una estrategia popular de muchos otros canales de inversión, pero en este canal no lo recomendamos, ya que se ha demostrado consistentemente a través del tiempo que el trading muchas veces no le gana a la bolsa de valores. Entonces, ¿para qué vas a dedicar tanto tiempo, esfuerzo, capital, sudor, estrés y demás si no le vas a ganar incluso al mercado? Con una estrategia de buy and hold, ya podrías estar muy bien financieramente en el futuro, o siguiendo esa estrategia de Dollar Cost Averaging. Errores comunes al invertir en acciones. Esto pasa muchísimo. Seguir las tendencias que están en las redes sociales. Muchas veces vemos que mucha gente está comprando una acción o una empresa solamente porque es popular en ese momento y no se fijan en lo fundamental, en cómo está el negocio realmente. Y ese es un error que puede traer grandes consecuencias en tu patrimonio y puede ser un error muy costoso. Otro error común es no diversificar nuestro portafolio. Es decir, que tenemos una concentración muy alta de nuestro capital en un solo activo. Otra es invertir sin un plan. Es muy importante establecer objetivos claros y que sean personalizados bajo tu perfil de riesgo. Dejarse llevar por las emociones, ya sea tanto el miedo o la avaricia. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, normalmente no tomamos las mejores decisiones de inversión. Otra es ignorar los costos. Existen comisiones y también impuestos que hay que pagar. Y cuando no los consideramos, muchas veces nos vamos a preguntar, oye, ¿dónde quedó nuestro dinero que supuestamente estábamos ganando? Ahora, preguntas frecuentes. ¿Cuál es el mejor momento para invertir en acciones? El mejor momento es cuando tú estés preparado. No hay que predecir al mercado. Nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar en un futuro. Y hay que enfocarnos en el largo plazo. ¿Cuánto dinero necesito para invertir? Pues está esta creencia de que necesitamos ser millonarios para invertir en acciones. Pero hay plataformas de inversión que te permiten invertir con 100 pesos. Entonces no necesitamos grandes cantidades para poder empezar a invertir. ¿Cómo reduzco el riesgo? Diversifica tu portafolio, invierte a largo plazo y no tomes decisiones impulsivas. ¿Qué impuestos debo de pagar en México? En México se tienen que pagar sobre las ganancias de capital, es decir, una vez que vendemos nuestras acciones. Hay que consultar a un asesor fiscal para que te responda correctamente esto. Pero como regla general, normalmente los dividendos y las acciones han cobrado un 10% sobre la utilidad. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado esta guía completa sobre acciones. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Denle like y suscríbanse al canal para aprender más de inversiones. Y también, si quieres aprender no solamente de acciones, sino de todos los tipos de activos que existen aquí en México que nos pueden generar esos ingresos pasivos o crecimiento de capital constante, pues armamos un curso muy completo de inversiones aquí en México, que lo dejaré en la liga de mi perfil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.